Bien, y se lo contamos en nuestros titulares. 3 senadores, 2 multimillonarios, un ex vicepresidente y un ex alcalde son los principales contendientes por la nominación demócrata a la Casa Blanca. Todos son blancos, solo 2 son mujeres y la mayoría son septuagenarios. Todos ellos se enfrentarán este sábado en las primarias de Carolina del Sur como previa al supermartes, cuando votan 14 estados. Hablamos de los preparativos para esta cita electoral decisiva con Máximo Quitral, académico de la Universidad Metropolitana. ¿Cómo estás, Máximo? Muchas gracias por esta entrevista con Mundo Plus. Hola, Florencia, un gusto nuevamente. A ver, primero para poner un poco en contexto, ¿por qué son tan fundamentales estas elecciones del llamado supermartes, que son el próximo 3 de marzo? Bueno, por la cantidad de estados que van a participar, la influencia que tienen en el proceso electoral, presidencial, y también por el revuelo mediático que esto va a generar, sobre todo por la importancia que tienen algunos estados, como Texas, por ejemplo, en todo lo que puede ser el resultado final de una elección presidencial. Entonces, congrega una serie de variables o factores que la hacen ser un proceso de participación y de debate muy interesante para la política norteamericana en este momento. Claro, y además considerando que para ser candidato por el Partido Demócrata se necesitan 1.991 delegados, y en el supermartes solamente están en juego 1.357. Por lo tanto, claramente es un porcentaje bastante amplio de lo que necesitan justamente los precandidatos para la nominación demócrata, ¿o no? Sí, por eso es el peso que tiene la participación y la cantidad de delegados que tú muy bien señalas en términos de las cifras. Y eso es de importancia para aquellos que pretenden elevarse como el candidato que vaya finalmente a disputar la banda presidencial a Donald Trump. Entonces, muy interesante todo lo que va a ocurrir en ese momento, cuáles van a ser las interpretaciones que van a hacer también aquellos miembros y militantes de los partidos políticos, cuáles van a ser los temas que van a tomarse la agenda política en ese momento. Hay algunos que han ido ya saliendo a la luz pública, pero me parece que es muy interesante porque además la dinámica política electoral en Estados Unidos siempre tiene un ingrediente que apunta a cierta dinámica y efervescencia política. Claro, además es una fecha clave justamente para que el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, intente por lo menos retomar justamente su lugar como favorito, que iniciando estas primarias él era el favorito, por lo menos en las encuestas, las principales encuestas nacionales. ¿Es una fecha clave para Biden? Sí, yo creo que es para Biden y también para Sanders. Yo lo ubicaría también dentro de este análisis de proyección y de relevancia, porque claro, uno presta atención a Biden, pero a mí me parece también que en esta carrera electoral, en el juego de las coaliciones políticas, Sanders ha hecho un trabajo bastante interesante, con un discurso muy bien elaborado, propio de su dinámica. Ha ido incorporando algunas cosas interesantes a partir del proceso anterior, pero hay que mirarlo con bastante detenimiento. Ha opacado, yo creo, la figura de Biden en términos de la llegada, la construcción de su discurso, cómo creció su coalición política. Hay una lectura política y del escenario político bien brillante, creo yo, en esta pasada. ¿Y por qué han sido tan mala la campaña o las tácticas de campaña de Joe Biden entonces? Pues yo creo que hace bastante rato lo veo medio desorientado. Yo creo que se siente un poco golpeado políticamente con esta ofensiva, por llamarlo así, de otros candidatos y en especial con Bernie Sanders. Entonces, yo creo que eso también lo ha descolocado un poco. A veces sentirse muy ganador te hace presentarte a la opinión pública con una dinámica un poco más relajada. Yo creo que ese relax también ha significado darle algún tipo de chance para el crecimiento de otras figuras políticas. Creo que ahí sus asesores, el equipo más cercano, ha cometido algunos errores en términos de estrategia política, estrategia de campaña que ha sido bien utilizada por Sanders. Ahora, el bromance, como lo llamaban, que era su cercana relación con el expresidente Barack Obama, ¿por qué ha estado bastante... no se ha parecido tanto Barack Obama justamente en estas primarias como uno habría esperado que era justamente para su potencial sucesor por el Partido Demócrata? ¿Por qué ha estado tan ausente Obama? Bueno, yo creo que no está en la primera línea de la participación, básicamente porque, claro, estamos en una etapa muy primaria. Yo creo
que puede tener un rol más protagónico cuando ya estén bien definidos los candidatos. Porque además le pueden... Para que no se vaya, entre comillas, a quemar, ¿no? Exacto, porque, bueno, por estrategia, mantener un poco la distancia, porque alguna política podría afectar directamente a uno de los candidatos que pueda tomar una posición mucho más importante. Yo creo que es parte de una estrategia también, de mantenerlo un poco ahí y tal vez en la medida que nos vamos acercando más al proceso electoral, ver cómo están las cifras, cómo van las encuestas en términos de voto y participación, en fin. Ahí podemos encontrarnos no solo con Barack Obama, sino que con otras figuras demócratas que también quieren tener un rol y estrechar esta elección, que es bastante arriesgada en términos de cómo Trump también se ha presentado en este escenario político. Claro, él ha estado bastante tranquilo, relajado. ¿Cuáles son sus siguientes pasos? Porque, por ejemplo, en las próximas primarias republicanas, creo que hay un solamente precandidato que le quiere dar la pelea a Trump. Es que yo creo que los republicanos, la verdad, las cosas es que no tienen muchas opciones. No es lo mismo hacer campaña desde fuera del aparato estatal que hacerla en tu calidad de presidente. Eso te marca una política y un discurso y una performance diferente. Además, el ejercicio político que ha hecho Trump durante su mandato creo que lo ha ido posicionando y ha opacado también a los demócratas, que han tenido que buscar algún mecanismo para tratar de debilitar su figura, como este impeachment, ¿cierto? Que la verdad las cosas que ya se sabía inmediatamente cuál va a ser el resultado final. Pero la verdad las cosas que claro, yo creo pero era como enlodar un poco la pre-campaña de Donald Trump. Era para enlodarlo, pero la verdad las cosas que desde un inicio Donald Trump se ha visto envuelto en algunos escándalos. Por tanto, para el votante estadounidense, un escándalo más, un escándalo menos, ya parece algo como normal dentro de la política. Eso también creo que ha sido un error por parte de algunos políticos y desde el punto de vista de lo comunicacional. Porque la verdad las cosas que la gente finalmente diciendo, bueno, esto es parte ya como que es tan natural que no me sorprende. Por tanto, hay que buscar otro elemento. Por eso Bernie Sanders a mí me parece que ha sido bien estratégico, bien inteligente en esa línea. Ahora, siguiendo lo que tú dices de Bernie Sanders, muchos se critican que justamente sus posturas más de izquierda, como por ejemplo la cobertura universal de salud, son demasiado radicales finalmente para congregar a todo el electorado demócrata que necesitan. Exacto. ¿Le puede jugar en contra de eso? Sí, yo lo pensaba también porque la verdad las cosas que, entendiendo un poco la propuesta bastante arriesgada, plantear este socialismo democrático, puede tener una variante compleja dentro del mismo partido. Entendiendo que los sectores conservadores, ¿cierto?, que se sienten de alguna forma cómodos con lo que está pasando en Estados Unidos desde el punto de vista económico, social. Entonces es bastante arriesgado en esa línea, pero yo creo que también tiene que hacerlo, porque si no, no habría diferencia con respecto al resto de los candidatos. Claro. Sanders tiene mucho que ganar en esta pasada. Y eso creo que también lo está haciendo, y está demostrando también esta experiencia previa de participación electoral y que yo creo que hay un aprendizaje con respecto a las primeras campañas. Claro. Ahora, uno de los sectores que le ha demostrado bastante apoyo a Bernie Sanders es justamente el voto latino, el voto hispano, y que justamente leía en la prensa que es sumamente importante y fundamental para este supermartes. California, por ejemplo, tiene el 30%, Texas tiene también el 30% de la población latina y creo que era Colorado que tenía como cerca del 15%. ¿Es tan fundamental el voto latino para esta fecha en especial? Sí, resulta trascendental. Y por eso insisto que hay una lectura correcta. En la campaña presidencial de Trump me parece que el equipo también fue bien estratégico en esa línea, porque normalmente la prensa liberal solo se focalizó en algunos sectores donde los demócratas podían tener una fuerza política interesante, pero los republicanos y en particular el entorno de Trump miró otros espacios políticos que podían entregar un voto que podría decir uno que estaba un poco olvidado de los partidos tradicionales. Yo creo que Sanders va en esa lógica también, porque una de las explicaciones al crecimiento político va en lo que tú señalas de esta coalición mucho más amplia desde el punto de vista étnico, pero también desde el punto de vista generacional. Es decir, que Sanders está llegando a un público joven que en la anterior elección no lo había cautivado. Temas como el calentamiento global es un tema que está preocupando a la juventud en Estados Unidos y ahí Sanders ha hecho una estrategia y un mensaje muy directo, incluso criticando también el propio diseño político de Trump, porque también él sabe que hay que golpear un poco al presidente para mostrarse como un candidato sólido y que puede enfrentarse en una eventual elección presidencial.
Claro. Otra de las figuras que ha llamado bastante la atención es justamente la del exalcalde de South Bend de Indiana, Pete Buttigieg. ¿Cuál es su postura o cuál es su panorama tanto para mañana en el debate de Carolina del Sur, en las primarias de Carolina del Sur, y además luego para las primarias del martes? ¿Puede repuntar? Porque él le fue muy bien al inicio, pero para las últimas ya estuvo bastante más flojo, entre comillas, su apoyo. Sí, yo creo que apuestan un poco a este super martes, por llamarlo así. Yo creo que muchos de los candidatos están apostando a eso por la cantidad y el peso electoral que tiene esta participación. Claro, a veces entran con una dinámica de desconocimiento con respecto a algunas zonas. Yo creo que ahí hay un error en términos del cálculo político. Yo creo que esa debilidad ha sido aprovechada por Sanders. Voy a utilizar un término muy coloquial, un zorro viejo dentro de la política. Entonces, eso yo creo que también ha sido significativo, porque claro, quedarse solamente en una zona y participar de una primaria como esta, como la que estamos viendo actualmente, con toda la carga política, simbólica que esto ha considerado, no es irrelevante para quien lo esté haciendo. Entonces yo creo que ahí también hay un error en términos de cómo se está visualizando la política y no mirar a los jóvenes que pueden tener un rol relevante en todo esto. Ahora, ¿por qué el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se suma recién este martes, este super martes, a las primarias? Han pasado 2 meses ya de debates, de caucus, de primarias, y Michael Bloomberg no aparece y ahora recién va a aparecer para este super martes. ¿Por qué? ¿Es una estrategia política? ¿Es una estrategia de propaganda? Sí, bueno, yo insisto, la capacidad de los delegados, la cantidad de electorado es fundamental. Tal vez su equipo más cercano, leí algo por ahí también que señalaba al respecto, que no apostaba mucho con estas primeras participaciones y la verdad las cosas que algunos sostienen que aquí realmente se está jugando lo que va a ser la campaña presidencial del todo. Algunos señalan incluso que aquí ya vamos a poder observar finalmente cuál va a ser el nombre que se va a imponer. Entonces, esta es una jugada política estratégica fundamental. Entonces, vamos a ver tal vez nuevos discursos, nuevas arremetidas. Hay que ver si algunos también se van a atrever a castigar en el debate a Sanders por el crecimiento que ha tenido, porque esto también juega un poco en esta dinámica de la estrategia. Entonces los equipos también han evaluado y saben que la apuesta fundamental es ahora, porque si no, algunos ya pueden quedar relegados finalmente de lo que va a ser la campaña final. Claro. Y ya para ir cerrando, ¿qué tan disperso está el votante demócrata? Mira, qué buena pregunta esa. Yo creo que sí, lo habíamos conversado en algún momento. Yo creo que los demócratas no están del todo convencidos con la política y la estrategia que está llevando adelante el partido. Es más, yo me atrevería a decir que incluso hay ciertos demócratas en un primer foco de la política que están bastante optimistas o no les incomoda la política de Donald Trump. Y además, con esta arremetida de Bernie Sanders, también eso puede afectar un poco a este votante conservador, ¿cierto?, que milita particularmente los demócratas. Yo creo que ahí no están todos alineados finalmente con la estrategia que pueda tener el Partido Demócrata. Yo creo que ahí nos vamos a encontrar también con algunas figuras que podrían perfectamente descolgarse de lo que dice el partido y pensar y mirar con buenos ojos el discurso, incluso con el tema de migración, que eso genera incomodidad en los demócratas, puede generar cierta simpatía, lo que ha planteado Trump en un momento determinado. Perfecto, Máximo Aquitral. Vamos a ver qué pasa entonces, tanto mañana en Carolina del Sur como el martes en 14 estados de Estados Unidos. Hay que estar muy pendiente de lo del martes. Perfecto, Máximo. Muchas gracias y muy buenas tardes.